Entonces, Grace, ¿tuviste la oportunidad de leer el libro de Mateo como lo comentamos la última vez que nos reunimos? Sí, lo hice. En realidad leer la Biblia y ya sabes, ver las cosas que Jesús hizo y dijo, pone las cosas en mayor perspectiva. Bien. Cuando leo la Biblia por mí misma, se hace más personal y la siento más real. Antes de comenzar a reunirnos, las cosas que creía saber sobre Dios y Jesús eran muy diferentes de las cosas que tú me enseñaste y que he leído por mí misma. Vi algunos versículos que me resultaban familiares, pero tienen un significado diferente cuando lees el pasaje completo, no solo un versículo. Pero tengo que admitir que todavía estaba un poco confundida acerca de algunas de las cosas que leí. Es difícil de entender. Bueno, Grace, estoy muy orgulloso de ti por leer Mateo. Gracias. Buen trabajo. Definitivamente es una experiencia diferente cuando lees las palabras de la Biblia por ti misma y luchas con lo que significa por tu cuenta, ¿verdad? Bien, te traje algo que creo que realmente te ayudará a medida que aprendas más sobre Dios y el Evangelio. Esta es una Biblia comentada. Esa es la traducción SB, pero al final de cada página, déjame mostrarte, en realidad tiene comentarios sobre el contexto del periodo de tiempo, la cultura, la historia y otras escrituras que podrán estar relacionadas con el lugar donde estás leyendo la Biblia y hace que la Biblia sea más fácil de entender. Muchas gracias, Trey. De nada. Eso definitivamente será de gran ayuda. Ahora, Grace, ¿quieres tomar la iniciativa y resumir lo que hemos hablado hasta ahora? Sé que ha sido mucho, así que no hay presión. Es mucho, pero creo que puedo hacerlo. Entonces, hablamos de Adán y Eva y de cómo Dios los creó. Tenían todo lo que necesitaban y solo había un árbol del que no podían comer. Muy bien. Y luego fueron tentados por Satanás a comer el fruto prohibido que Dios les había dicho que no comieran. Y eso trajo el pecado al mundo y ahora todos somos pecadores, todos participamos del pecado. Pero lo malo no era simplemente comer la fruta, fue que Adán y Eva desobedecieron a Dios y no confiaron en Él y en que Él era bueno. Entonces ahora todos somos pecadores. Y es por eso que el mundo está en mal estado. Pero Dios no les dio la espalda a Adán y Eva, fue a buscarlos. También tenía un plan para salvarlos y salvarnos a nosotros. Y es por eso que Dios envió a Jesús para que fuera un hombre humano. Vivió una vida normal, pero sin pecado. Fue tentado, pero nunca pecó. Sí. Y al final fue crucificado y cuando murió, toda la ira y la ira que Dios tenía para con nosotros fue puesta sobre Jesús. Sí. Bueno, y la última vez que nos reunimos hablamos sobre la resurrección de Jesús y cómo gracias a eso todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Y sabes que todos mis pecados pasados, todos los pecados que cometo ahora y en el futuro también pueden ser perdonados si pido perdón. Y nadie está fuera del alcance del perdón si creen en Dios y siguen a Jesús. ¿Es así? Correcto, has estado escuchando, Grace. Bien hecho, eso fue genial. Todo lo que comunicaste es el Evangelio resumido. Todo el material del Evangelio poco a poco está empezando a tener más sentido para mí. Siempre sentí que había más en la vida, pero nunca supe cómo. Y todavía no estoy muy segura de qué importancia tiene para mí la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en mi vida diaria. ¿Cómo hago para que todo lo que hemos hablado sea relevante? Por ejemplo, cuando tomo decisiones grandes y pequeñas, incluso influye cuando estoy haciendo cosas como preparar la cena o ya sabes, comprar un auto nuevo o incluso ir a trabajar. Desde afuera parece extraño que la muerte y la resurrección de Jesús tengan un impacto en nuestra vida diaria. Pero como cristianos creemos que lo que Cristo ha hecho es la brújula de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. La buena noticia de Jesús es el Evangelio. Es simple, en el sentido de que Jesús murió para salvarnos. Pero aplica esto y todo lo que la Biblia dice en nuestra vida no es tan sencillo. El desafío para cada seguidor de Jesús es cómo hacer que todas estas verdades asombrosas sean aplicables y reales en cada una de las situaciones de nuestra vida. Supongo que me pregunto, al seguir a Jesús, ¿significa que ya no pecaré más?
Quiero decir, no puedo imaginarme ponerme al volante de un coche y no enojarme cuando alguien me corte el paso. Además, he conocido a algunos cristianos que realmente no eran tan amables. No parecían perfectos, eso es seguro. ¿Habrá algún momento en el que no voy a luchar con el pecado? Bueno, lamentablemente, Grace, debido a que vivimos y participamos en un mundo quebrantado y pecaminoso, siempre lucharemos con el pecado. Pero como cristianos, ahora podemos decir no al pecado porque Jesús lo ha vencido. Aunque el pecado no tiene poder sobre nosotros, todavía luchamos por querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Se podría decir que vivimos en el ya, pero todavía no. Déjame explicarte eso. En otras palabras, como creyentes, ya vivimos libres de los efectos del pecado gobernando nuestras vidas, pero todavía tenemos la tentación del pecado arrastrándonos todos los días. Esto se debe a que todavía no vivimos con Dios en el cielo, donde todo es eternamente perfecto. Verás, como creyentes, el pecado nunca más tendrá poder sobre nosotros. Dios dice eso en Romanos capítulo 6, versículo 14. Pero todavía es algo contra lo que tenemos que luchar mientras esperamos nuestro hogar perfecto en el cielo. ¿Quieres decir que tengo que luchar contra la tentación de la furia al volante? ¿No desaparece mágicamente? No para ninguno de nosotros. Todos luchamos, pero verás, nuestra tentación de pecar no desaparece simplemente. Incluso Jesús luchó contra las tentaciones cuando vivió en la tierra, pero a medida que aprende más acerca de Dios, Él te cambia. Cuando más entendemos el Evangelio, las buenas noticias, más podemos poner nuestra fe en Jesús y más se nos cambia. ¿Sabías que Jesús ahora mismo está en el cielo orando por nosotros? ¿De verdad? ¿Está en el cielo y todavía ora por nosotros? Interesante. Así es, Él siempre está orando por nosotros y escuchando nuestras oraciones. Y cuando Jesús fue al cielo, Dios envió al Espíritu Santo para que viniera y viviera en cada creyente aquí en la tierra. Entonces, en cada momento de cada día, Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros para consolarnos, guiarnos y capacitarnos para vivir para Él. Primera de Juan 4:4 habla de eso, donde dice: mayor es el que está en mí, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, el enemigo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es lo que me ayuda a poder obedecer a Dios? ¿Es casi como una especie de conciencia? Sí. Entonces, cuando ¿estoy orando a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo? Sí, a los tres. Verás, antes de que Jesús viniera y después de que el pecado entrara en el mundo, la gente no podía venir a Dios por sí misma. Tuvieron que pasar por un sacerdote. Ahora el Espíritu Santo para cada cristiano es nuestra conexión terrenal con la divinidad. Entonces cuando oras, estás orando a Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Realmente nunca hablamos sobre todo eso de la Trinidad y cómo funciona, pero no te preocupes, no tengo que repasar eso hoy. Entonces, Trey, cuando nos conocimos, te dije que aunque hacía lo que quería, todavía no me sentía realizada en mi vida y sentí que no tenía ningún significado. Si sigo a Jesús, ¿eso me hará sentir completa? Bueno, Grace, seguir a Dios es para lo que fuimos creados. Fuimos creados para estar con Él. Si bien seguir a Jesús no elimina mágicamente las dificultades, la tristeza o el dolor, sí garantiza que nunca estaremos solos. Nos da la gracia para soportar las dificultades. Está cerca de los quebrantados de corazón, se identifica con nosotros en nuestro dolor. Y Él nunca nos dejará, pase lo que pase. Y estas son solo algunas de las muchas promesas que tenemos como seguidores de Jesús. Grace, hemos estado hablando mucho sobre esto. Estas son cosas importantes en nuestras últimas reuniones. ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Lo estás entendiendo y creyéndolo? Bueno, todo es definitivamente nuevo para mí y lo que hemos hablado es diferente de lo que pensaba antes sobre el cristianismo. Creo que seguir a Jesús, como lo has explicado, suena más a una relación con Dios que a una religión o simplemente a algunas reglas que tengo que seguir. Y no es una relación enfermiza como a la que estoy acostumbrada. Exactamente, Grace. Ser cristiano es confiar en Dios y tener una relación con Él. No se trata solo de seguir un conjunto de reglas.
Entonces, ¿cómo sigo aprendiendo a tener una relación con este Dios perfecto que se siente tan lejano? La Biblia es realmente difícil de entender y la forma en que me explicaste las cosas me han ayudado a ver más claramente. Bueno, Grace, Dios creó la iglesia como un lugar para hacer precisamente eso. Ir a una iglesia que enseñe y amplíe lo que hemos discutido es realmente importante. Esa es la clave para aprender a aplicar la palabra de Dios en tu vida. Mira, Dios es tan grande y hay tanto que saber de Él que seguiremos aprendiendo y creciendo toda nuestra vida. Entiendo. La verdad me pone nerviosa ir a la iglesia y, bueno, he escuchado algunas cosas de mis amigos y sus experiencias y me asusta un poco. No quiero terminar en una secta o algo así. Estoy seguro de eso. Sabes que estoy bromeando, pero la verdad es que me da miedo y tengo miedo de abrirme y confiar en las personas, especialmente si no las conozco. Seguro. Bueno, entiendo completamente tus preocupaciones, Grace. Existen iglesias que han aplicado mal su autoridad o simplemente no se han preocupado bien por la gente. Por eso es tan importante encontrar una iglesia que no solamente enseñe el Evangelio, sino que sus líderes reflejen el Evangelio en sus vidas. No perfectamente, pero lo reflejen bien. Jesús llama a sus líderes a cuidar de las personas de su iglesia. Y es que la iglesia está llena de pecadores. Entonces habrá conflictos. Pero cuando seguir a Jesús es lo más importante, la unidad es posible. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos una comunidad. Necesitamos la iglesia que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo sé si una iglesia es adecuada para mí o simplemente buena? Hay tantas iglesias por ahí. Pasé como 10 en mi camino hacia aquí hoy. Lo creo. Me abruma un poco pensar en ir a un montón de iglesias diferentes para descubrir cuál es la adecuada para mí. Entiendo, hay muchas iglesias por ahí y te animo a que consultes el sitio web de las iglesias para encontrar su declaración de fe. Bueno, Ve a visitar las iglesias que tienen palabras centradas en el Evangelio en su comunicación. Si centran todo en torno a Jesús y el Evangelio y predican la palabra de Dios, ese es un buen lugar para comenzar. está bien, creo que puedo hacer eso. ¿Cuándo empiezo a ver cambios y alegría en mi vida, Trey? ¿Qué tengo que hacer ahora además de ir a la iglesia y leer la Biblia? Bueno, el cambio ocurre a lo largo de toda nuestra vida, Grace. No sucede de la noche a la mañana. ¿Recuerda Juan 3:16? Tú puedes ser uno de los que creen en Jesús y lo siguen. En ese momento serás hecha uno de los hijos de Dios, perfectamente aceptada por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero se necesita el resto de nuestras vidas para crecer en vivir nuestras vidas para la gloria de Dios, y ser parte de una iglesia es una de las formas en la que seguimos creciendo. Cuando seas una verdadera seguidora de Jesús, cambiarás y seguirás cambiando. ¿Qué necesito hacer para convertirme realmente en una seguidora de Jesús? ¿Es una gran ceremonia lo que tengo que hacer o solo es un interruptor que se enciende? Bueno, definitivamente no tiene que ser ceremonioso, no es utilizar palabras específicas. Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si simplemente pones tu fe y confianza en Jesús, que Él murió por tus pecados, serás adoptado como su hijo y serás salvo. Recuerda Juan 3:16, aquel que cree en Él, creer es su parte. Al creer en Él, tú serás uno de los que hicieron. Grace, su maravillosa oferta de salvación está ahí para todos los que respondan a este glorioso mensaje del Evangelio. Bueno, Trey, yo definitivamente no creo que esté lista para bailar en los pasillos de la iglesia, pero tengo mucha más esperanza que en el pasado. Bien. Me da libertad no hacer toda mi vida sobre mí y no tengo que depender de mí misma ni de los que me rodean para sentirme realizada como lo hice en el pasado. Solo tengo que confiar en Jesús. Creo que estoy lista para descubrir cómo hacerlo por mí misma. Pero, ¿continuarás ayudándome a aprender sobre Jesús y cómo tener una relación con Él? Oh, Grace, por supuesto que me encantaría. Gracias. Como creyentes siempre debemos estar ahí unos para los otros para animarnos, ayudarnos y señalar a Cristo.
Y recuerda, la iglesia es un regalo de Dios para brindar compañerismo con otros cristianos y aprender juntos sobre él. Grace, estoy orgulloso de ti por hacer preguntas difíciles y dejar que la Biblia comience a ser tu guía. Gracias, Trey. Escucha, ¿qué tal si asistes a la iglesia el domingo o la próxima semana? Podría presentarte algunas mujeres maravillosas que pueden ayudarte a seguir creciendo y aprendiendo más. ¿Estás dispuesta a eso? Todavía estoy un poco nerviosa, pero confío en ti y tengo que empezar por algún lado, así que sí. Bien, ¿qué tal si nos reunimos en el vestíbulo de la iglesia unos minutos para el servicio a las 9:45 el domingo? ¿Funcionaría eso? Sí, eso funciona, Trey. Muchas gracias por todo el tiempo que has dedicado a ayudarme a entender el Evangelio y a Dios. Siento que mi vida ya es diferente. Estoy realmente agradecida por ti. Ha sido un placer, Grace. Bueno, entonces te veré en la iglesia el domingo. Estoy esperando que llegue. Yo también. Gracias, Trey.